Hola a todos, mi nombre es Claudio Sosa, soy de Uruguay, ginecólogo, epidemiólogo, y es un gusto para mí estar en este primer Congreso Virtual Internacional e Interdisciplinario de Salud de la Mujer. Gracias al coordinador, al profesor Dr. Alfredo Uranga, y a los doctores José Nieves y Gastón Murray, y es un gusto compartir este simposio con el profesor Ricardo Fecina, con el profesor Edgar Emanuel Ortiz y con el profesor Clemen de Mucio. Permítanme que voy a compartir la presentación. Y antes que nada, ya quiero comentar que en relación a la temática que voy a hablar, no tengo ningún tipo de conflicto de interés en relación tanto al tema que vamos a hablar como a los productos asociados. En primera instancia, hablando de impacto, quisiera un poco discutir esta gráfica, ustedes ya conocen, que es de la razón de mortalidad materna. Esto es del siglo pasado hasta el 2014 con datos de Estados Unidos. Y como van a ver, y ustedes ya conocen, y esta razón de mortalidad materna con este formato es similar a la tasa de mortalidad perinatal, en relación a diferentes intervenciones que se fueron incorporando y que lograron una reducción de estos eventos, y tiene mucho que ver con lo que es la introducción del parto institucional, como es la introducción del antibiótico, de la sangre, múltiples intervenciones médicas y de salud pública, pero queremos destacar sobre todo lo que es la incorporación del control prenatal. El control prenatal fue incorporado hacia la década del 30, 40 del siglo pasado como una importante forma de prevención, y sabemos que también esto impactó en las tasas y razones de mortalidad y diferentes resultados. Sin embargo, a la hora de evaluar es difícil saber exactamente por qué es que a qué se debe el impacto, cuál es el componente, dado que estamos hablando de múltiples intervenciones. Y aquí nos pareció un poco recordar lo que es el paradigma de la caja negra, que mucho hablamos en epidemiología. Sabemos nosotros que nuestro objetivo y el objetivo del control prenatal, y vamos a hablar de las tecnologías, es un conjunto de múltiples intervenciones, no es una única intervención, cuyo objetivo final es tener una madre y un recién nacido saludables, sanos. Sin embargo, sabemos que esto no es una única intervención, sino que el cuidado antenatal tiene incorporado evaluaciones clínicas, la historia clínica, el análisis laboratorio, ultrasonido como tecnología, la educación que le incorporamos, los suplementos, calcio y hierro que también se incorporan. Es decir, que son múltiples intervenciones y el impacto muchas veces va por parte de sus componentes, depende del resultado que estamos midiendo, por la calidad que se da, por la frecuencia. Como recordarán, hasta se discute el número de consultas o visitas antenatales que tenemos que realizar. Y esto es, al desconocer exactamente en epidemiología los estudios cuando realizan, es qué es exactamente el componente. Sí sabemos, porque hay estudios epidemiológicos que ya apoyan muchas de las intervenciones, pero es cuál es el impacto, por cuál es difícil saberlo porque el mecanismo no es directo, no es conocido en profundidad. Y eso entonces lleva a una evaluación muchas veces del impacto que es a través del mejor estudio. Y como ustedes saben, el mejor estudio son los estudios experimentales, las denominadas randomized control trial o investigaciones clínicas aleatorizadas, en el cual, en el caso del control prenatal, una mujer puede ser expuesta a un cuidado estándar y compararlo contra un cuidado modificado de tecnologías, de innovaciones, o podría ser una alternativa que muchos han utilizado, muchas veces no es fácil eh, eh, aleatorizar pacientes, pero sí podemos aleatorizar cluster, que esto es instituciones, organizaciones o regiones incluso, con el fin de poder evaluar un cuidado estándar contra un cuidado modificado. Esto lleva, y ustedes esto ya lo saben obviamente, que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el control prenatal de 2016 están basadas en la mejor evidencia, denominadas por una experiencia positiva del control antenatal, y justamente incorporó estudios en el cual evaluó estudios experimentales para el control antenatal, pero esto es para embarazos de bajo riesgo y un control básico a ser ofrecido. Vamos a hablar de tecnologías, decíamos. ¿Cómo impactó la tecnología en el control prenatal, las nuevas tecnologías? Yo quise ir primero a la Real Academia Española, donde dice que una definición de tecnología, y que es aplicable a nuestro control prenatal actual, es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Una segunda opción es el conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o producto. Y vamos a ver, en el primer caso, de las tecnologías
perinatales podría ser el conjunto de teorías y técnicas que permite el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, es lo que utilizamos habitualmente. Ustedes recordarán que el Centro de Tecnología y Perinatología creó una serie de tecnologías perinatales con el fin de estandarizar lo que es el cuidado antenatal, es decir, tener cintas métricas inextensibles, el PINAR, el gestograma, gráficas de crecimiento fetal, y eso son tecnologías. Y si bien han sido evaluadas en paquetes de intervención, han demostrado evidencia porque, bueno, estandarizan el delivery de alguna manera del control prenatal. Sin embargo, nuestro objetivo de esta charla es ver el impacto de otras tecnologías e innovaciones. Sería la segunda definición de la Real Academia Española, el conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector. Y aquí tenemos dos grandes grupos, porque no tenemos tiempo para hablar de muchos otros tipos de tecnologías, que son, uno es el ultrasonido, que ya está incorporado, pero sabemos que se incorporan subtipos de ultrasonido, y otro es de lo que significa la era del omics, que es la genómica y la proteómica. En el caso de las neopleudías fetales, la predicción de la preeclampsia, la prematurez y otro tipo de predicciones que ya se están planteando realizar. Y estos son tecnologías, y por qué no decir también innovación, porque no son solo desarrolladas para medicina o obstetricia específicamente, sino son modificaciones de productos existentes en el cual nos tratamos de introducir en nuestro mercado del control prenatal. ¿Y qué tecnologías e innovación ustedes ya muchos están utilizando en la clínica, en la práctica clínica, y que pueden ser extrapoladas a la práctica y al control prenatal? Y bueno, hoy en día sabemos que las anomalías cromosómicas estructurales pueden ser diagnosticadas al final del primer trimestre o al inicio del segundo trimestre. Ha habido un cambio cualitativo importante con el tamizaje, ya sea con la posibilidad de hacer el ADN fetal en sangre materna, y esto sabemos que está bien estudiado y permite una detección de un riesgo bien definido en una paciente para tratar de ir a identificar al germen al feto con cromosomopatías. Ha habido una combinación de ultrasonido y tamizaje bioquímico en tecnologías que permitió magnificar lo que es el screening también, y ni hablar que hoy existe todo un capítulo muy promisorio de lo que son múltiples, tratar de lo que es la predicción de complicaciones tardías precozmente en el embarazo para intentar reducirlas a través de intervenciones tempranas. Y esto es todo tecnología e innovación que lo estamos viviendo y lo estamos realizando en forma casi habitual en algunas situaciones clínicas. Es decir, que yo llevaría, como para resumir, hoy en día tenemos como tecnología de innovación el ultrasonido, con sus diferentes variedades, la proteómica, y esto nos lleva a tres elementos que están siendo utilizados y ya están incluso aún recomendados por unas guías. Por ejemplo, el estudio de las cromosomopatías, como decíamos recientemente, lo que es la predicción del síndrome de preeclampsia-eclampsia, y lo que es la predicción de la prematurez como un resultado importante perinatal. Una propuesta que ustedes ya han leído y que es muy reconocida por el profesor Nicolaides, que es lo que vendría a ser la pirámide invertida. Ustedes a la izquierda tienen una pirámide clásica de control, donde iniciamos los controles en forma más espaciados y luego los vamos realizando de forma más seriada, y esto fue pensado en función de la frecuencia de la instalación de nuevas patologías. El profesor Nicolaides, pensando en la innovación y la tecnología, dijo, bueno, ¿por qué no poder hacer una pirámide invertida donde todas las pacientes le ofrecemos una serie de tamizajes para predecir? Aquellas que tengan alta probabilidad de tener o una alta predicción la van a enviar a un grupo de especialistas, y si no, seguirán con un mínimo control durante el resto del embarazo. Y así planteamos la posibilidad de ver las anomalías fetales, anomalías estructurales, que eso lo estamos haciendo, la chance de predecir el aborto y la muerte fetal, el parto pretérmino, la preeclampsia, que también ya hay estudios, la diabetes gestacional, la restricción de crecimiento, la macrosomía. Sin embargo, a la hora de hablar de predicción, esto es algo que es importante. A veces hay que identificar lo que es riesgo de predicción. Sabemos que hay grupos de riesgo, pero muchas veces no podemos predecirlo a ciencia cierta. Y acá es todo un tema, porque sabemos, y esto nos pasa en la vida cotidiana, que predecir a largo plazo es difícil. Ustedes pueden predecir si mañana va a llover y con bastante seguridad, pero es difícil si quieren ya pensar en el mes que viene en un viaje, y la posibilidad del tiempo es mucho más incierto. Acá traje algunas cifras olvidadas de predicciones a futuro que tuvieron errores bastante importantes. Esta es una que la hizo el CEO de IBM en 1943, Thomas Watson, que decía, creo que hay un mercado mundial como para 5 computadoras. Otro ejemplo conocido también de la empresa de David Sarnoff, que decía en su momento en cuanto a la radio, luego de haber estudiado hacia sus clientes en 1920, que
esta caja inalámbrica de música, la radio, no tiene un valor comercial imaginable. ¿Quién pagaría por mandar un mensaje a nadie en particular? Y miren, Western Union, en su momento si iba a entrar en la parte de telefónica o no, es una evaluación y decidió en 1876 que el teléfono tiene muchas desventajas como para considerar un medio de comunicación. El aparato no tiene un valor inherente para nosotros y de hecho no entraron en los negocios de telefonía. Vamos a ver qué podemos predecir y qué hay evidencia y bueno, y qué impacto eventual tendría. Bueno, podemos primero ir hacia lo que es el síndrome de preeclampsia. Y acá yo me quiero detener en algo muy conocido por ustedes, y ahí ya tenemos una evidencia bastante robusta, que es el ASPRE Trial, en el cual, basado en un riesgo, basado en un algoritmo, en el cual hay riesgos clínicos maternos, clínicos basados en la historia clínica, en la toma de la presión arterial, y tecnológicos como es el índice de pulsatilidad uterina, el factor de crecimiento placentario y la dosificación de proteína A, identificaban pacientes de riesgo, se proponía una intervención, esto es bueno, predicción y prevención, a través de una intervención, y esto le daban 150 miligramos de aspirineta entre 11 y 14 semanas, y el resultado que midieron fue preeclampsia en embarazos de pretérmino. Y realmente fue importante porque encontraron un descenso de 70% de lo que es la preeclampsia. Sin embargo, y a pesar que está avalado, incluso la FIGO lo está avalando como tal, hay algunas críticas generales, por ejemplo, el corte de riesgo que tomaron fue un 10% de la mujer embarazada y la tasa de falsos positivos es un 10%, que es cercano al riesgo de preeclampsia. Eso en general, y en el trial, además del ASPE trial, si vemos los números, comenzaron con casi 26.000 pacientes, el 10% las consideraron de riesgo en base al algoritmo que ellos tenían, de la medición de riesgo, 2.641 pacientes, se autorizaron finalmente en 1.676, y de estas, la exclusión aspirineta, 21 casos hubo de prevención de preeclampsias de embarazo de pretérmino, que es importante, sabemos que una preeclampsia instalada precozmente es la que más nos puede complicar. Algunos de los temas que uno lo ve al momento, ve el impacto que uno llevaría, parecería importante, sin embargo, uno tiene que ver que para evitar un caso de preeclampsia, en embarazo de pretérmino, debemos tamizar 1.228 pacientes. Y 10% deben recibir tratamiento de aspirina, y ahí evitamos un caso. Por lo cual muchos plantean que es una buena evidencia, pero aún falta más estudio de costo-efectividad, y muchas instituciones aún, algunas como la FIGO lo han incorporado, otras aún están discutiéndolo o están esperando replicaciones, es que requerimos más información para implementarlo como en una guía nacional. Es más, si ustedes ven, y bueno, acá les puse la pirámide invertida del profesor Nicolaides, donde él aplicaría en el primer trimestre, bueno, el riesgo materno, presión arterial, índice de pulsatilidad, el factor de crecimiento placentario, la papa, la proteína A. Bueno, algunos plantean que en realidad está haciendo un diagnóstico temprano de aquellas preeclampsias en pretérmino, pero tenemos más de 3 a 6 veces más preeclampsias de término que algunas llevan a muerte materna, por lo cual plantean un modelo de doble flecha incluso, que es aquel que es una tecnología agregada en el inicio del tercer trimestre con el fin de determinar, bueno, también el riesgo que pueda desarrollar la preeclampsia a corto plazo en ese último trimestre y poder actuar. Es decir, que la tecnología, la implementación y la innovación, la implementación de tecnología y la innovación puede llevar a cambios de este tipo de análisis que hacemos para tratar de determinar los riesgos. Veamos qué pasa con parto de pretérmino. En el caso de parto de pretérmino, perdón, ustedes saben que en una población general, si no tenemos pacientes de alto riesgo, en general el riesgo, y es la primera columna esta que estamos viendo, la probabilidad pretest, es de un 10%. Esto es en lo que se refiere a la población general. Sin embargo, sabemos hoy en día que contamos con tecnología como puede ser la ecografía transvaginal con la medición del cuello, que cuando encuentro que ese cuello es menor de 25 milímetros, el riesgo de prematurez aumenta y puede aumentar hasta un 50%. O sea, incorporamos una tecnología que nos aumenta el grupo de riesgo y determinamos un grupo que tiene mayor riesgo. Sin embargo, muchas de ellas van a llegar al término, por lo cual se sigue agregando tecnología, y en este caso ponemos algunos marcadores, biomarcadores, que pueden predecir el nacimiento a corto plazo, a 7, 14 días, como puede ser la fibronectina, la microglobulina placentaria alfa 1, como puede ser la insulin-like growth factor binding protein, que
mediante un test me dice, bueno, esta paciente tiene mucho mayor riesgo, tenía 50 y tiene una alta probabilidad de post-test de haberle hecho, de detectar un riesgo de que tenga un parto pretérmino a 7, 14 días, o tiene un riesgo más bajo que hacerle evaluación general y no debe actuar, usted puede no tener que derivarla. Es decir que la predicción es importante, datos certeros, pruebas confiables y obvio que intervenciones efectivas. Es decir, tenemos cómo predecir, hay hoy en día tecnología que se ha incorporado, pero hay que ver el impacto real que tiene, porque luego hay que ver qué hacemos con estas pacientes, qué impacto tiene. Y yo me gustó mucho este trabajo publicado en el Lancet en 2013 sobre datos de 39 países que tienen un alto índice de desarrollo humano, en el cual, partiendo en el 2010 con una prematurez 2.59, ellos vieron que se podía bajar con 5 intervenciones a 9,07, un 5%. Y cuando uno va a ver, sobre todo la progesterona, que sabemos que hoy en día es aquella que se puede utilizar en cuello corto y que podría prevenir, y que sabemos que hay estudios clinical trials que lo demuestran, el impacto es 0,01, es decir, desde el punto de vista de salud pública, no deja de ser importante, son algunos casos de prematuros que cuestan mucha plata para la salud, ni hablar de la morbidez y la mortalidad que generan, pero el impacto puede ser no tan importante como a veces pensamos cuando lo pensamos en forma individual. Está finalizando, y me pareció interesante esto, porque muchas veces uno mide impacto en morbilidad, mortalidad materno, perinatal, fetal, neonatal, pero hay también muchas veces que tener que considerar otros impactos que tienen que ver con, que tienen que ver con la tecnología y el control prenatal. Todos sabemos muchas veces que hay pacientes, cuando estamos haciendo la consulta, que nos piden una ecografía y muchas veces la ecografía la va a dejar tranquila, le va a disminuir su ansiedad o su angustia o esa incertidumbre por el embarazo. Y miren lo que pasó, este estudio me pareció interesante, de la Clínica Mayo, fue el publicado en 2018, en realidad ellos están evaluando una aplicación junto a una especie de paquete para hacer monitoreo materno, de que ella se escuche los latidos y pueda comunicarse, y en un estudio cualitativo con pocas pacientes evaluaron, como ven acá, el nivel de ansiedad, que lo ven de este lado, acá el embarazo arranca de 0 a 41 semanas, y ellos vieron que en la primera mitad del embarazo y sobre todo hasta la ecografía estructural, hay un alto nivel de ansiedad. La paciente como que está intranquila hasta que hace la TN y cuando hace la ecografía estructural y luego como que desciende la ansiedad. Y a la vez ellos notaban de que, bueno, el contacto con su ginecólogo, donde hace esos puntitos naranjas, hacen también que haya un descenso de la ansiedad. Por contrapartida, cuando le hacían evaluaciones de cómo percibía ella el interés de su obstetra por ella, decían que le parecía que era muy poco en la primera mitad del embarazo y que después aumentaba en la medida que la veía más de término y como que más percibían que el obstetra estaba más como comprometido. Bueno, en la Clínica Mayo lo que está haciendo un trabajo y está en desarrollo, una aplicación automonitoreo, decía monitoreo fetales, comunicación a través de texto con la paciente, con una nurse, un chat de pacientes que se comunican, pero siempre con un proveedor de salud que le da la mejor evidencia para que no se desvirtúe interformación, diferente a la mejor evidencia, y ellos vieron que con esto lograban, bueno, una menor escala de ansiedad, mucho menor durante todo el embarazo, y lograban al menos disminuir este resultado, este impacto, que dirán, bueno, ansiedad es difícil de medir, pero es algo también importante, tiene que ver con la calidad de atención. Por lo tanto, a veces, cuando hablamos de tecnología, y a veces decimos, bueno, la evidencia en cuanto a la ecografía en un momento determinado puede ser limitada, puede ser importante para algunas pacientes a veces, porque con solo hacer una ecografía y ver que está todo bien, tienen mucho mejor percepción y mucho mejor disfrute de su embarazo. Finalizando, se me acaba el tiempo, en cuanto a los avances tecnológicos de nutrición prenatal, entonces podemos pensarlo desde el punto de vista individual, clínico, y bueno, acá no hay duda que todos utilizamos estas innovaciones tecnológicas actualmente, cuando es posible costearlos, y con un beneficio que impresiona individual importante, como que mejora la calidad de atención con esa precisión muy biomédica, pero que mejora, disminuye la ansiedad, notamos una mayor satisfacción del usuario. Sin embargo, también tengo que decirles, cuando me pongo a nivel poblacional, o como salud pública, epidemiólogo, a ver, todas estas predicciones e intervenciones requieren mayor evidencia. Hay una evidencia que va en ese camino, pero falta aún ver la aplicabilidad, hay mucho más falta validez externa, hay que ver el costo-beneficio.
Y la accesibilidad. Como habrán visto, en el ASPRE Trial teníamos que tener, además de la evaluación clínica, teníamos que tener el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, los marcadores bioquímicos, y sabemos que esa accesibilidad no es posible realizarlo en forma a todos, como pretendemos cuando realizamos guías para el control prenatal o un mínimo para la mayoría de la población. Así que el impacto realmente aún queda mucho por estudiar y por saber. Quiero finalizar, ya que hoy puse frases, con una frase de Sherlock Holmes en uno de sus libros, que él dice: es necesario un mayor conocimiento de los hechos antes de aventurarme a dar una opinión final y definitiva. Bueno, muchas gracias.